El día de hoy vamos a aprender a hacer una simulación en Solid Edge. Es un programa de diseño muy sencillo. Dejo la pieza muestra con la cual nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, yo ya tengo mi pieza, ya está diseñada. Lo que vamos a hacer es activar la parte de simulación. Vamos a conocer un poquito el entorno y de qué se trata. Cuando nosotros realicemos un estudio, vamos a generar un estudio nuevo. Ese pequeño estudio nos dice lo siguiente: tenemos estático lineal, modos normales, transferencia de calor estable. Esto es para algunos elementos de transferencia de calor. Nosotros vamos a trabajar con estático lineal. Lo que se refiere con tetraédrico, superficie y cuerpos generales es la forma con la cual nosotros vamos a tratar ese pequeño sólido creado. Vamos a trabajarlo como tetraédrico. Vamos a dar a aceptar. Lo primero que debemos definir nosotros para poder realizar nuestra pequeña simulación es definir los materiales con los cuales nosotros vamos a estar trabajando. Vamos a tener una pequeña tabla de materiales que tiene asignada ya la parte Solid Edge, con la cual nosotros podemos seleccionar algunos elementos y lo vamos a trabajar con un acero. La ventaja que nosotros tenemos es que tenemos una gran característica en cuanto a lo que se refiere a una base de datos de diferentes materiales con los cuales trabaja directamente Solid Edge. Tenemos algunos elementos como hierro, acero, latón, plástico, ladrillo, refractario. Tenemos alguna nomenclatura ISO, 2W100. Tenemos algunos materiales que nosotros podemos estar trabajando. Del lado izquierdo podemos hacer la selección del material en cuanto a su color. Nosotros vamos a trabajar con un acero, un ANSI 32. Vamos a ponerle nosotros aplicar al modelo y vamos a ver cómo este cambia de color de manera general en cuanto a la selección de su material. Nosotros lo que tenemos que definir y conocer nuestra mente de simulación es lo siguiente: tenemos que aplicarle una fuerza, podemos aplicarle un par, un desplazamiento, podemos tener algún elemento de temperatura el cual queremos conocer. Lo primero que debemos de hacer es aplicar un material, seleccionar las fuerzas de sujeción. Para esto nos vamos a ir aquí a fijo y yo voy a seleccionar que este cilindro y este cilindro son los elementos fijos con los cuales quiero que trabaje mi pieza. Vamos a darle un pequeño enter. Luego voy a poner una fuerza. Me dice que si la fuerza la quiero en una cara, en un borde, yo lo quiero en esta cara. Voy a ponerle 1500. Vamos a invertir la selección. Quiero que vaya hacia abajo. Podemos ponerle alguna fuerza centrífuga, algún elemento de torsión, algunas características de compresión o de presión. Darle enter. Lo más importante es hacer una malla. ¿Qué significa la malla? Imagínense que tenemos un pedazo de pastel y lo dividimos para 10 personas. La rebanada de pastel sería entonces, pues, abundante. Pero si tenemos 30 personas, esa rebanada de pastel se va a hacer mucho más pequeña. La malla lo que va a hacer es dividir mi modelo de tal manera que yo pueda analizar qué es lo que está sucediendo en cada elemento. Entonces, aquí en malla, yo voy a poner mallar y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me dice que el más vasto o el más fino, si ustedes observan 5.84, es el tamaño que va a haber entre un elemento y otro elemento. Entre más fino nosotros lo pongamos, la malla va a ser mucho más fina y va a tardar un poquito más en generarse ese modelo. Nosotros podemos tener algunas opciones en cuanto al mallado, las características de malla, que eso vamos a ver mucho más adelante. Mostrar la malla al cerrar. Lo que voy a hacer es, voy a dejar más o menos una malla de 2.5 milímetros. Si no se puede, lo dejamos de 2.05 y le voy a poner malla. Va a tardar un pequeño instante en lo que hace esa pequeña división. Como les comentaba, divide la pieza en pequeños elementos. Cada uno de los elementos de un nodo se le va a conocer como nodo. Ya tenemos otra característica para nuestro elemento. Lo que voy a hacer ahora es resolver mi pequeño modelo. Lo que nosotros vamos a ver de manera general es cómo se comporta mi pieza con los elementos fijos y la carga de 1500 Newton que yo le acabo de poner en la punta. De manera que nosotros analicemos qué es lo que está pasando en cada uno de los elementos dentro de nuestra pieza. Si ustedes observan, cambió la pantalla de la parte de simulación. Me pone los resultados con los cuales se obtuvo. Si ustedes visualizan en la parte superior,
los pernos funcionaron de forma fija. Por lo tanto, la carga está haciendo que este elemento rojo, que es la parte del límite máximo de ruptura para un elemento, se vea marcado. Nuestro límite elástico está manejándose en 262 megapascales. Si nosotros observamos nuestra tabla de colores, tenemos 0.053 megapascales en lo más rojo. Significa que todavía puede soportar mucho mayor carga de trabajo esta pieza. Voy a hacer una pequeña animación para ver cómo se comporta nuestro material en función de la carga que se le aplicó. Esto es una exageración, no es que signifique que pase de manera real. ¿Qué es lo que debemos de entender la animación o los elementos animados? Son una representación visual de qué es lo que está pasando en la pieza. Nosotros podemos obtener los resultados y ver, por ejemplo, un contorno ISO, cómo se distribuye la carga y el esfuerzo, cómo se ve de manera general. Nosotros tenemos opciones de visualización, contorno, deformación, algunas características de lo que viene siendo la parte de tensión, el desplazamiento, por ejemplo. Nos dice que tiene un desplazamiento de 7.3 por 10 a la menos 5 y el desplazamiento máximo se encuentra en la punta. Si nosotros recordamos nuestros principios de diseño, resistencia de materiales, mecánica de materiales, pues nos vamos a dar cuenta que esta pieza realmente con la carga que nosotros le pusimos no llega a deformarse. ¿Por qué? Porque está como 0.73 por 10 a la menos 6 o 7.3 por 10 a la menos 5. ¿Cuándo vamos a tener una deformación considerable? Cuando lleguemos ya por 10 a la menos 3. Ojo, ahí es cuando nuestra pieza ya empieza a tener una deformación. ¿Qué es a lo que me refiero? Supongamos que tengamos una liga, la estiramos y la soltamos. La pieza regresa a su posición original. En este caso, la liga regresa a su posición original. Pero va a llegar un momento donde el frecuente uso de la liga ya no va a regresar a su posición original. Va a tener una elongación. Ya rebasamos la zona de límite que tiene la liga. Lo mismo pasa en los metales. Entonces, nosotros ya tenemos nuestro pequeño elemento. Vamos a ver los desplazamientos, nuestra pequeña deformación, cómo sufre la deformación máxima en la punta y cómo trabaja. Nuestra pieza quiere decir que soporta la carga de 1500 Newton que nosotros le pusimos. Y esto sería el principio básico de simulación en la parte de Solid Edge.